Hola, un día más desde el canal Trabajamos la Tierra, Treballem la Terra, We Work the Land. Y hoy vamos a ver cómo reciclamos unas piezas que teníamos de tejas y vamos a realizar bancales en el huerto, bancales con tejas. Es un reciclaje, una reutilización del material que tenemos en casa, arrinconado, que tenemos en lugares que no tienen su uso, que incluso para tirar, pues no. Vamos a darle un uso, vamos a reciclarlos y vamos a realizar bancales con estos pedazos de tejas, ¿bien? Como podéis apreciar, están rotas, pero eso no importa porque la parte rota se pone por abajo, ¿bien? Una se sitúa al lado de otra y se pone la tierra para que tengan base, para que queden bien sujetas, ¿bien? Esto será un bancal y le podemos dar los metros que queramos en función del material que tengamos, en función de las tejas que tenemos, sean enteras o sean trozos como estos, y podemos ir realizando pues todo un bancal, una cama de cultivo con el aprovechamiento de recursos que tenemos que o no se dan un uso o bien sean para tirar, pues realizamos una segunda vida a estas pedazos piezas, ¿bien? Así que bueno, para que veáis un poquito la idea, la parte rota la ponemos en la parte inferior del bancal. Hemos excavado una zanja previamente y situamos la pieza una al lado de otra, de tal modo que hacemos venir la tierra con la ayuda de una azada, bien, y de una paleta, y situamos la pieza en su lugar. Bien, entonces hacemos toda una hilera, después ahí otra hilera y otra allí, la medida que queramos. Lo normal, pues de 2 a 3 metros de longitud por una anchura de 70, 80, 1 metro de centímetros, ¿bien? ¿Por qué? Porque así podemos trabajar bien en todo lo que es la cama de cultivo, ¿sí? Y nos queda la cama de cultivo elevada respecto al suelo, con la cual cosa podemos ir rellenando siempre de compost o de tierra universal, ¿bien? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Era para que vean ustedes la idea de la reutilización de materiales que tenemos en casa, arrinconados en un patio, en una terraza, en un huerto. Se le puede dar una segunda vida. Si reutilizamos materiales, siempre pues damos opción a nuevas formas, nuevas cosas, nuevos proyectos, ¿sí? Así que nada, esta es la idea. Espero que estén ustedes todos y todas muy bien. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.